invitar a nuestros conferencistas, son dos en esta oportunidad, como ustedes lo tienen en el programa. Invitamos hasta aquí a la señora Mercedes García del Instituto Apoyo, por favor, adelante. Mercedes García, buenas tardes, adelante por favor. Invitamos también al señor Jorge Ferradas, también del Instituto Apoyo, para ofrecernos esta conferencia. La moderadora en esta oportunidad será la profesora Martina Wong. Adelante, buenas tardes. Y nuestros comentaristas, Flor Pablo, directora nacional de Educación Primaria del Ministerio de Educación. Bienvenida, profesora. Un fuerte aplauso para estos maestros que esta tarde van a estar con nosotros. Y Celia Espinosa, asesora pedagógica de secundaria de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Y la profesora Carmen Díaz, docente con mejor resultado en la institución educativa 2012 de la UGEL, CERCES. Adelante, profesora Carmen Díaz. De paso, ¿por qué no le damos un aplauso más fuerte por ese buen resultado? Gracias, maestra, por estar aquí. Profesora Martina Wong. Buenas tardes con todos. Nuevamente nos podemos encontrar en este tercer día de compartir todas las experiencias que se han venido desarrollando, a su vez como compartiendo todas las experiencias que a nivel nacional e internacional se han ido dando. El día de hoy nos dedicaremos en esta tarde a lo que es el desarrollo del área de matemática, un área un poco álgida, un poco difícil, un área siempre de temores, pero que de todas maneras Lima Metropolitana está dispuesta a luchar con ella y que cada día nos vaya mejor. El día de hoy vamos a compartir una experiencia que se ha dado en Lima también, que es la de Matemática para Todos. ¿Realizada por quién? Por el Instituto Apoyo, quienes estarán compartiendo en las personas de Mercedes García de Valenzuela y Jorge Ferrara las experiencias desarrolladas. Mercedes García de Valenzuela es licenciada en Educación y en Matemática, graduada en la Universidad de Wilhelms de Westfalia en Alemania, dedicada a la enseñanza de las matemáticas, capacitación de profesores y consultora en temas educativos. Se ha desempeñado como asesora pedagógica del programa de Matemática para Todos del Instituto Apoyo desde su creación y es fundadora y directora del Colegio Tren. Jorge Ferradas, a su vez, es licenciado en Educación, aquí a mi izquierda, profesor de Matemáticas, director del nivel de la alta secundaria del Colegio Tren y consultor en temas educativos. Como tal, ha colaborado con el Ministerio de Educación en el diseño de una propuesta de lineamientos de política para la educación secundaria y con diversos programas de cooperación en aspectos vinculantes a definición de indicadores y en la realización de evaluaciones. Se ha desempeñado también como asesor pedagógico del programa Matemática para Todos del Instituto Apoyo. Recibamos a ambos por un fuerte aplauso. Los invitamos así a compartir lo que ha sido este proyecto de Matemática para Todos. En primer lugar, para contarles que el programa de Matemática para Todos es un programa que se ha desarrollado no solo en Lima, sino en todo el Perú realmente, en colegios particulares y en colegios públicos. Y por otro lado, nuestra exposición no se va a centrar solamente en la propuesta de Matemática para Todos. Se fundamenta en ella, se apoya constantemente en ella, pero vamos a tratar de ampliar un poco los criterios hacia lo que es la didáctica de las matemáticas en el programa de Matemática para Todos. Ahí está. Miren, está descentrado. Miren, empecemos para hablar de didáctica. Creemos que hay cuatro preocupaciones centrales. La primera es estar siempre al tanto de las características, de la situación, de la etapa del desarrollo humano de nuestros alumnos, ¿no? Es decir, empezamos obviamente por nuestros alumnos. La idea ahí clave es estar bien ubicados para no sobreexigir. Creo que una tendencia en la matemática es a querer que las cosas se aprendan antes de lo necesario y ese es un error, ¿no? Lo segundo es, lógicamente, dominar las competencias y los contenidos que vamos a enseñar. En tercer lugar, cómo se enseña, lo que sería propiamente el tema de la didáctica. Pero hay un cuarto aspecto muy importante, que es estar al tanto de los posibles malentendidos, de los posibles cruces, de los posibles errores, porque es indispensable prevenirlos y utilizarlos además. El error es una fuente de aprendizaje muy valiosa, ¿no?
Aquí hay una pequeña concepción sobre lo que es el aprendizaje. La idea clave de esa diapositiva es la idea de construir, de mantener un significado personal y de partir de un contenido existente. En un polo, el contenido ya existente y en el otro este proceso, ¿no? Este proceso que se realiza sobre la base de una red construida y diferente para cada persona, y por lo tanto también lo que hay que aprender, lo que la persona va a aprender, lo que puede aprender, se acomoda de diferente manera. Es decir, para que el aprendizaje se realice se necesitan algunos requisitos indispensables. El primero es que existan en el aprendiz unas ideas que sirvan de anclaje. El segundo, que haya una predisposición al aprendizaje. Y el tercero es que el proceso se acompañe con material significativo. Miren, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué algunos alumnos no aprenden algunas cosas de memoria, por qué no aprenden determinada fórmula por lo menos, o por qué no aprenden los productos notables por lo menos, pero realmente el tema está en que no es por lo menos, porque si nosotros pretendemos que esos chicos o esas chicas aprendan esas cosas sin ninguna idea de anclaje, realmente los estamos exponiendo a una tarea que es ardua y muy compleja realmente de realizar. Lo que nosotros trabajamos sobre la base de 5 competencias matemáticas que son las que están señaladas ahí. La primera tiene que ver con la identificación de la información, con la identificación de lo que se pregunta y básicamente con la elección y explicación de estrategias. La segunda, con la explicación y representación de conceptos, la relación entre viejos y nuevos conceptos y la aplicación de los conceptos a contextos reales. La tercera, al uso del lenguaje matemático. La cuarta, al cálculo, al uso de algoritmos, que va de la estimación, que pasa por la estimación, por el cálculo mental y por el uso de los propios algoritmos. Y la quinta, relativa a conjeturas, al uso de sustentación usando diferentes maneras, ¿no? En este proceso, además, y está esto en el Manual de Docentes de Matemática para Todos, se desarrollan hábitos, actitudes y valores, ¿no? Que están vinculados a la toma de decisiones, a enfrentar situaciones diversas, a trabajar con datos y cifras, y de ahí al orden, a la laboriosidad, a la empatía con la verdad, de tal manera que podamos participar adecuadamente en una vida democrática, en una convivencia armoniosa. Queremos comentar un poco acerca de los principios de un enfoque didáctico para poder cumplir con estas metas. Y lo hacemos no solamente desde la experiencia como asesores del programa Matemáticas para Todos, sino también desde nuestra experiencia en el aula. Venimos usando estos mismos materiales nosotros directamente con alumnos de primaria y secundaria desde hace ya más de 10 años. Lo primero que tenemos que tener claro para un enfoque didáctico acorde a las ideas que Jorge ya ha planteado es el poder brindar la oportunidad a los alumnos de construir un sentido de las matemáticas. En este sentido, para nosotros es importante poder partir de casos concretos, de la vida cotidiana, no solo como aplicación de lo que van a aprender los alumnos en el aula, sino justamente para poder entender la necesidad y el sentido de esos aprendizajes que harán, es decir, desde el inicio. Recuperando también los saberes previos que los conectan justamente o que les permite a ellos conectar los aprendizajes matemáticos que tendrán con el sentido y su uso en la vida concreta que ellos tienen. Y para esto también es muy importante entender el espacio de la clase de matemáticas como un espacio donde intervienen también otras áreas de aprendizaje distintas de las matemáticas, pero también las diversas áreas de la matemática a su interior. Es decir, sin separar lo que es la geometría del álgebra, de la aritmética, de la estadística, sino más bien buscando las relaciones entre ellas. En segundo lugar, un principio básico es que la clase de matemáticas debe brindar la oportunidad de que los alumnos construyan los aprendizajes por ellos mismos y dejar de lado la fantasía, porque en realidad no es otro enfoque, sino es una fantasía de que el conocimiento simplemente lo transmitimos de cerebro a cerebro, sino que tiene que pasar por un proceso de construcción de cada alumno. Y para ello se necesita considerar dentro de la clase de matemáticas la acción concreta que le permita al alumno descubrir por sí mismo la interacción con su profesor, pero también muy importante con
con sus compañeros y con el medio en general para poder acomodar los nuevos saberes que tiene que construir dentro de la clase de matemáticas, y la verbalización y la representación como herramientas que hacen visible el aprendizaje, permite su acomodación, permite su expansión, permite su complejidad también. Y en este sentido, los alumnos deben tener la posibilidad de desarrollar en cada uno de los aprendizajes y metas de la clase de matemáticas también estrategias propias, no solamente estrategias que asume mecánicamente y que aplica memorísticamente, porque así lo dice el profesor. Un tercer aspecto dentro del enfoque es la posibilidad de la consolidación del aprendizaje, es decir, no suponer que porque se dio un proceso de construcción del aprendizaje ahí se termina, sino que se hace un trabajo en espiral donde se retoman los mismos aprendizajes de diversas maneras, entrando desde diferentes ángulos, conectándolo con diferentes conocimientos para poder ir complejizando y consolidando cada uno de los aprendizajes y buscando una ejercitación que es necesaria en las matemáticas, muy necesaria en las matemáticas, pero que no sea una ejercitación mecánica, sino una ejercitación que permita siempre la reflexión, el cuestionamiento, la ampliación del conocimiento, que no vaya por recetas, que a veces le planteamos al alumno un problema y la pregunta es: ¿se suma o se resta? Eso es bien fácil, ¿no? Solo hay dos opciones, o se suma o se resta. Si digo se suma y está bien, la profesora sonríe. Si digo se suma y está mal, la profesora me mira, y yo digo se resta, ok, felicidad. Pero esas preguntas en realidad no ayudan al razonamiento, es una ejercitación que no es muy pensada, que simplemente es acumulación de horas de ejercicio sin ninguna reflexión. El uso del error y la diversidad de soluciones, el no tener soluciones únicas, métodos únicos, el no descartar el error, sino más bien a partir del error trabajar, es una de las estrategias que permite la mejor consolidación de los aprendizajes también. Y en esa línea, buscando siempre estrategias de autocorrección, de la ejercitación, de la resolución de problemas y de autoevaluación al final de cada uno de los procesos, ¿no? Donde el profesor cumple también un rol fundamental de retroalimentación, y una retroalimentación que permite ir afinando las rutas de aprendizaje individualmente, que permite ir planteando metas específicas para los diferentes alumnos del aula, porque no todos aprenden lo mismo en el mismo momento. Estos principios nosotros tratamos de aterrizarlos en fases del aprendizaje, fases que pensamos para cada una de las sesiones de clase. Pensamos que no es suficiente hablar de planear el currículo, digamos, para un grado y saber qué unidades vamos a trabajar, qué temas vamos a trabajar, sino que es muy importante la planificación de cada sesión de aprendizaje, asegurando que estos principios se den en cada una de las fases. La primera fase es la fase de inicio, donde vamos a buscar justamente el hacer posible esta búsqueda del sentido de las matemáticas, donde vamos a partir de situaciones concretas que sean cercanas para los chicos, que permitan recuperar los saberes previos y que permita que haya una lógica de por qué estamos aprendiendo esto en matemáticas, por qué necesitamos un nuevo concepto, por qué necesitamos un nuevo procedimiento. Entonces, esta situación de inicio de la clase es fundamental. No se trata simplemente de motivar con una actividad bonita para que los chicos estén contentos, se trata de activar el pensamiento matemático y el sentido de las matemáticas en la clase. Tenemos algunos ejemplos. Muchas veces en los libros aparecen figuras como la que está ahí en la parte superior, y los profesores lo que hacemos es discutir esa ilustración con los niños para tratar de motivar un nuevo aprendizaje. Pero muchas veces esas ilustraciones están pensadas no para que miremos el libro en primer lugar con el alumno, sino para que recreemos una situación que puede ser la misma o puede ser parecida, o puede ser una diferente también, pero nos está invitando a eso, a buscar una situación concreta donde los niños puedan, actuando, interactuando, conversando, llegar a algunas conclusiones que les permitan una entrada más amigable al nuevo aprendizaje que vamos a plantear, como es el caso de esta profesora que aprovechó un día deportivo en el colegio, los hizo venir a todos los chicos con polos con diferentes números, hizo su clase de antecesor y sucesor de los números naturales a partir de esa experiencia con las camisetas de los chicos, ¿no? Entonces ya no se quedó en la ilustración del libro, que obviamente los chicos podrían haber discutido y haber entendido de qué se trataba, sino que al actuar cobraba un sentido distinto. Aquí tenemos también, utilizando el libro de Matemática para Todos, otros ejemplos de casos iniciales, porque el libro nos provee, o sea, el libro nos ayuda a seguir este esquema de concreción del enfoque pedagógico
que, como les mencionaba, mucha se inicia en el periodo de inicio. Ahí tienen ustedes dos situaciones para entender lo que es las transformaciones geométricas. Una situación de la naturaleza, que es una mariposa, pensar las alas de la mariposa, cómo se comportan las alas de la mariposa y qué regularidad encontramos entre una versus la otra, cuál es el eje que nos permite ver eso, qué otros ejes posibles no nos permitirían ver. Es decir, hay todo un trabajo a partir de eso, ¿no? Y adicionalmente hay otra situación más artificial, que es la situación de poner un espejo, que es una situación que se puede repetir perfectamente en la clase, ¿no? De hecho se repite, que no requiere mucha parafernalia, digamos, y que permite hacer lo que ya mencionaba, es decir, no mirar el libro, sino hacer lo que el libro nos propone. Y esa posibilidad de poner el espejo y analizar permite además que primero se utilice el espejo para ver qué sucede, pero después también especular sobre qué podría suceder si nosotros hacemos funcionar una hoja de papel simplemente como espejo, ¿no? Y cómo se hace eso, cómo se produce, de tal manera que vayamos enganchándonos en la actividad. Acá hay otra propuesta de actividad inicial, ya esta se refiere a que los números irracionales no alcanzan, que los números racionales no alcanzan, y entonces ahí propone dos situaciones. Perdimos el foco. Bueno, lo perdí acá nada más. Bien, decía que se presentan dos situaciones, una que es un caso en el cual aparecen las áreas de los cuadrados para entender lo que es los números irracionales y en particular, obviamente, uno bastante común que es la raíz de 2. Y otra situación es la situación usando la calculadora, es decir, plantea una situación interesante que es sacar la raíz de 2 con la calculadora y lógicamente después elevarla al cuadrado. Lo que debería pasar es que repita el número y no pasa eso. Es decir, al elevar la aproximación de la raíz cuadrada de la calculadora, por lo general, porque ahora ya hay algunas que redondean perfectamente, pero por lo general no sale el mismo número 2 que era de esperarse. Y eso plantea una situación en la cual despierta la curiosidad, la preocupación e invita a especular, a pensar qué cosa ha pasado, qué cosa puede suceder, qué cosa nueva va a suceder, que es la idea que nos permite pasar a la siguiente etapa de una sesión de clase. Luego pasamos a una segunda fase en todos los procesos de aprendizaje, que es la elaboración, porque esta primera entrada muchas veces lo que aporta son preguntas, curiosidades, pero luego obviamente eso se tiene que organizar además con información que el profesor va a traer, que el profesor tiene que darle a los alumnos o que les tiene que dar los materiales, los recursos para poder investigar y encontrar las respuestas. Se trata entonces de procesar información, ubicar el vocabulario, ubicar las definiciones, ¿no? Donde el profesor va a tener que aclarar, donde va a ayudar a los alumnos de repente a generalizar y a sacar conclusiones de lo que han vivido en esta primera fase de inicio, y donde se trata también de proveer a los chicos de una serie de casos para ir aplicando lo que van desarrollando como noción o como nuevo conocimiento y que puedan ir transfiriendo además este nuevo conocimiento a diferentes situaciones. Entonces la ejercitación también se da en espiral, en el sentido de que no repito todo el tiempo lo mismo, sino que cada grupo de ejercicios o de casos o de problemas que planteemos a los alumnos tiene que permitir ir abriendo un poco la espiral, incorporando nuevas miradas, relacionando con conceptos anteriores, etc., ¿no? Obviamente tiene que haber en esa fase de elaboración una constante reflexión para ir sistematizando lo que van aprendiendo. No se trata de que se vayan dando las experiencias sin pensar, sino que el rol del profesor es comenzar a ayudar a los chicos a darse cuenta de las novedades que se están incorporando en su pensamiento matemático, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un caso de aprendizaje de mediciones de segundo grado que aparece en el libro de Mimate de segundo grado, donde la idea es que surjan muchas preguntas que se vayan sistematizando y se vayan sacando conclusiones respecto al proceso de medición. No quedarnos solamente en darles las unidades de medida o hacernos medir algunas cosas que además de repente les damos segmentos, por ejemplo, para medir, o dibujos para medir, donde siempre salen números exactos, sino más bien los mandamos a la realidad, donde no les van a salir los números exactos, donde se van a encontrar con el conflicto de que no pueden medir tan fácilmente o donde encuentran discrepancias de medidas con sus compañeros, porque todas esas preguntas son las que van a aportar justamente la riqueza de la construcción de los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces miden con el cuerpo, miden con objetos, trabajan en grupos, comparan sus resultados y van encontrando cuál
dificultades me parecen en una situación de esta naturaleza y por qué entonces se necesitan unidades de medida, por qué entonces se necesitan instrumentos de medición determinados. Lógicamente el procesamiento de la información cambia cuando pasamos a grados superiores. Acá tienen ustedes un ejemplo del momento de procesamiento de la información del capítulo Motesia del cuarto de secundaria, ¿no? Ahí también estamos apoyados en el libro, y el libro lo que plantea en primer lugar la novedad. La transformación de Motesia, como ustedes saben, tiene la novedad respecto a las transformaciones anteriores que cambia el tamaño de la figura. Entonces el libro aporta esa situación, la describe, la apoya, configura, la discute brevemente y después pasa a la formalización, que es una parte muy importante del periodo de elaboración, ¿no? El formalizar, y siempre se aporta alguna información adicional. Una vez que estamos ahí, ya podemos pasar a aplicar lo aprendido. Y ahí lo que ustedes ven ahí son algunos casos del mismo capítulo de Motesia, que son casos directos que sirven para que los alumnos se familiaricen con lo que acaban de ver y para que vayan realizando una ejercitación adecuada, ¿no? Y así como hay situaciones que permiten aplicar, también hay situaciones que permiten generar nuevos retos, generar nuevas situaciones más complejas, de tal manera que propicien el descubrimiento, de tal motivo que dan oportunidades de trabajo a todos diferenciadamente, ¿no? Y entonces tal vez hayan algunos chicos o chicas que trabajen más y que requieran más atención en los casos más simples, y otros que en cambio que pasan fácilmente estos y entonces requieren más trabajo en estos casos más complejos, ¿no? Y lógicamente si ellos están trabajando, el maestro puede estar apoyando a los diferentes grupos en lo que estén haciendo, para evitar el hecho de que haya alumnos hábiles en matemáticas que están aburridos en la clase o que viven solamente de su habilidad y no ponen su esfuerzo, y al mismo tiempo que tengamos alumnos no tan hábiles que estén frustrados cuando realmente pueden aprender y tienen todo el derecho para hacerlo, ¿no? Esta segunda fase tiene una culminación muy importante en la reflexión sobre lo aprendido y la prevención de errores típicos, ¿no? Si ustedes ven ahí a la izquierda, hay un recuadro que está siempre en Matemática para Todos, que es señalar qué cosas hemos aprendido, de tal manera que el alumno vaya pudiendo llevar un control de su propio proceso de aprendizaje y sepa cuáles son las metas a las cuales se está enfrentando y pueda verificar si las está cumpliendo. Y al otro lado también hay una reflexión por parte del profesor de qué cosa es lo que hay que chequear cuando uno trabaja la Motesia y qué errores pueden ser los típicos cometidos, ¿no? No medir desde el centro de estiramiento, no estar al tanto de la colinealidad de los puntos S, P y P'. De esta manera se fomenta la estimación, el autocontrol, la autorrevisión del trabajo. Y después, lógicamente, toda sesión de trabajo que ha pasado un periodo de inicio, de elaboración, debe tener un momento de cierre. Porque una sesión de trabajo matemático no puede acabar de pronto y de la nada simplemente porque se acabó el tiempo, ¿no? Hay que darnos un tiempo, siempre un espacio para resumir, sistematizar, para que ellos se autoevalúen. Lógicamente, cuando yo hablo de resumir, sistematizar, cuando hablamos de estos procesos, es importante señalar que no necesariamente son hechos por el profesor, ¿no? Sino que fundamental deben ser hechos por los alumnos. Para eso, lo que necesita el profesor, más que tener las respuestas adecuadas, que ya todos sabemos que seguramente la tiene, lo que tiene que llevar a la clase son las preguntas adecuadas, para que este momento de cierre permita realmente al alumno consolidar los aprendizajes realizados. En estas tres fases que hemos planteado, obviamente hay una serie de estrategias didácticas que el profesor puede aprovechar para lograr que estas fases tengan sentido y funcionen efectivamente, ¿no? Vamos a mencionar algunas. En primer lugar, está la estrategia siempre de recuperar los saberes previos de los alumnos, y ahí nos referimos a dos tipos de saberes previos. Primero, un tipo de saber previo que no necesariamente está conectado con lo que ha aprendido el alumno en el aula o en la clase de matemáticas o incluso en otras clases, sino que está conectado simplemente a la experiencia del chico, a lo que vive en su vida cotidiana y a lo que ha aprendido a desarrollar por él mismo, y que muchas veces son estos saberes previos los que lo conectan con el sentido que le pueden dar a las matemáticas, que son muy importantes.